mi nombre es Larisa y os vengo a presentar mi nuevo canal dedicado al True Crime llamado Crimelandia. Y como estreno del canal he decidido traer un caso español de los años 30 titulado El crimen de Badalona. Así que nada, sin más preámbulos, os doy la bienvenida y ¡comenzamos! Todo sucede en 1932, cuando Antonio Carrera, el propietario de un chalet en Badalona, recupera su casa tras meses de lucha para echar a su inquilino, puesto que en los años 30, aunque parezca mentira, pues también había morosos, y se tiraron meses sin pagarle un duro. Entonces nada, Antonio, como haríamos nosotros hoy en día, acude a su vivienda para ver cómo se la habían dejado. Cuando abre la puerta y entra dentro, se da cuenta de que se le habían llevado absolutamente todo. No le quedaba nada, ni una mesa, ni una silla, ni nada. Se lo llevaron todo. Así que Antonio pues siguió investigando la casa y se dio cuenta en una de las habitaciones que una de las baldosas estaba pues desalineada, como si alguien la hubiera quitado y la hubiera colocado otra vez en su sitio de mala manera, pues así. Entonces pues Antonio cogió, levantó la losa y lo que se encontró debajo lo dejó estupefacto, horrorizado más bien. Debajo de esa losa, enterrado bajo su casa, había un bulto que estaba envuelto en una tela. Y dentro de esa tela, lo que había cuando Antonio levanta la tela, porque Antonio es curioso y levanta la tela, yo no la hubiera hecho, lo que había era un cuerpo humano. Y señores, debajo de la casa de Antonio había enterrado un cuerpo humano. Antonio, quien estaba todavía en estado de shock, decide llamar a la policía. La policía acude de inmediato, pero se encuentran con un gran problema. Y es que el tiempo y las condiciones del lugar habían alterado tanto el cuerpo que fue imposible reconocerlo en un primer momento. Las primeras sospechas recayeron sobre el antiguo inquilino, que era un hombre que se hacía llamar Aurelio Martínez. La policía empieza a investigarlo, pero no consigue encontrar absolutamente nada acerca de él. Entonces, pues el siguiente paso fue averiguar qué había ocurrido con los muebles de la casa, los muebles del pobre Antonio. Y encima de que se encuentra semejante sorpresa en la casa, se quedó sin nada. Se quedó sin ningún tipo de mueble. Bueno, recuperó la casa, pero no tenía muebles, ¿vale? Entonces, preguntan a los vecinos de la zona y descubren que habían sido vendidos a una tienda de segunda mano en la Rambla de Barcelona. Van hasta allí y efectivamente allí encuentran los muebles. Pero también encontraron otra cosa que resultó una pieza clave para resolver el caso. Y fue un loro. Sí, señores, había un loro vendido junto con los muebles. Nada, empiezan a preguntar y finalmente una persona reconoce el loro como propiedad de una viuda conocida en la zona llamada Emily Langer. Y nada, gracias al descubrimiento del loro, también se descubrió quién era la víctima que estaba enterrada debajo de la casa de Antonio, sin necesidad de ADN, que obviamente en aquella época no existía, ni registros dentales, ni huellas dactilares, porque creo que era el estado de descomposición era tan avanzado que no tenían posibilidad de hacerlo tampoco, y no sé si en los años 30 se podía hacer. No tengo conocimiento acerca de ello. Y nada, con eso, pues nada, descubrieron quién era la persona que estaba enterrada debajo de su casa. Que, pobre tico Antonio, y vaya el papelón que le tocó, porque vamos, entre el inquilino que no le pagaba y que se tiró meses reclamándole hasta que por fin lo desalojó, que le vendió todos los muebles, que encima se encuentra el pobre hombre, cuando va a su casa se encuentra que debajo de su casa hay un cadáver. O sea, ese hombre yo no sé cómo vivió después, pero vamos, tendría que haberse quedado horrorizado para el resto. Y nada, pues llegados a este punto, nos queda saber quién era Emily Langer y por qué terminó así. Emily Langer era una persona que había tenido una vida complicada tras la muerte de su esposo. Era un empresario alemán, el cual decidió terminar con su vida cuando su empresa entró en quiebra. Su inestabilidad económica, Emily se trasladó a una pensión en Barcelona y estando allí, según algunas fuentes también dicen que tenía problemas con la sustancia ilícita, conoce a Benjamín Balsano, que tenía una vida cargada de estafa y negocios ilícitos, y junto a él, su amante Eulalia Mayono. Ambos formaban el dúo dinámico.
Bueno, pues esto es cuando conocen a Emily, le ofrecen que se vaya a vivir con ellos para que de esta manera pues ella no estuviera sola y no tuviera que estar gastando tanto dinero. Y Emily les dice que sí y se va a vivir con ellos. Y para recompensar esa amabilidad, eh, Emily les ofrece dinero para que ellos emprendan un negocio. ¿Qué ocurre? Pues que Emily no tenía dinero. Obviamente no tenía estabilidad económica, mucho menos el suficiente dinero como para montar un negocio. No entiendo muy bien por qué le ofrece ese dinero. Podría haberle ofrecido cualquier otra cosa, o quizás se veía tan desesperada o quería quedar tan bien, no lo sabemos. Total, que esto era lo que ellos dos querían, porque en verdad en ningún momento ellos buscaban ser buenos samaritanos, buscaban beneficiarse de la pobre viuda, pensaban que tenía mucho dinero, así que se le ocurrió un plan de estafarla. Algunas fuentes dicen que Emily se dio cuenta de este hecho y es por eso que no quería darles el dinero. La verdad es que no lo sabemos muy bien. Si era porque no lo tenía o porque se dio cuenta. La tensión entre los tres cada vez era más grande, no paraban de pedirle el dinero y Emily se los negaba, hasta que un buen día, en una discusión, Benjamin decide terminar con la vida de Emily en un acto impulsivo y frío. Evitaré los detalles más escabrosos, pero diré que fue en un solo golpe, o en un solo movimiento más bien, con un objeto afilado y directamente en el cuello de Emily. Tras lo sucedido, ambos entraron en pánico. No sabían qué hacer y la única idea que se les ocurrió en ese momento fue meter el cuerpo de Emily en una caja y trasladarse a Badalona, a la casa que habían alquilado con el nombre falso. Una vez allí, meten el cuerpo de Emily en el hueco que habían hecho debajo de la casa y siguen con su vida como si nada hubiera pasado. Solo que bueno, pues el cuerpo empezó a desprender ciertos olores que más tarde los vecinos recordaron como haber notado algo extraño. Pero a ellos no les importaba, porque tanto Benjamín como Eulalia seguían haciendo vida normal. Hacían reuniones en la casa, fiestas y demás. ¿Qué pasa? Que a ellos se les olvidó un pequeño detalle, que era pagar el alquiler de aquella casa. Entonces, pues, cuando por fin Antonio consigue desalojarlos, ellos se ven pues que no tienen dinero y deciden vender todas las pertenencias que había, todas las cosas que había en esa casa, incluido el loro de Emily, que la habían trasladado a Badalona. Lo venden todo, cogen el dinero y se trasladan a Madrid. Y ese, amigos míos, fue su gran error. Debido a la venta de los muebles y del loro, la policía los pudo localizar, porque unieron todos los puntos y se dieron cuenta que Aurelio Martínez no era otro más que Benjamín Balsano, un conocido estafador y el cual había sido fichado en varias ocasiones y de hecho estuvo hasta arrestado. Gracias a ello empezaron a mover hilos, a buscar, sacaron fotos que tenían de él de cuando lo habían arrestado y lo repartieron por distintas comisarías. De esta manera los localizaron en Madrid. La policía había repartido las imágenes entre diferentes personas y unos vecinos de la pensión donde tanto Balsano como Eulalia se alojaron, lo reconocieron. Ellos estaban alojados en una pensión en la calle Santa María de la Cabeza, número 26, y allí mismo fueron detenidos. Un dato curioso es que junto a ellos también estaba la madre de Eulalia, que también resultó detenida. ¿Por qué se la habían llevado? Pues quizá porque querían huir con ella también, porque la intención de ellos era salir huyendo del país. Balsano sabía muy bien falsificar documentos, era bastante experto en ello, y la idea es que emplear el dinero que consiguieron de la venta de los muebles para crear documentación falsa e huir. Solo que bueno, pues la policía fue más rápida en esta ocasión y lo detuvieron antes de que pudieran llevar a cabo su plan de huida. Una vez detenido, se les llevó a prisión provisional y allí permanecieron hasta que meses más tarde tuvo lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. El juicio fue por jurado popular y durante todo el proceso Benjamín lo negó absolutamente todo.
Le echó la culpa a un colega suyo de estafas, pero lo que pasaba era que, pues, que ese hombre en el momento del crimen se encontraba en prisión. Fue imposible que él lo hiciera y las pruebas contra ellos estaban muy claras. Por lo tanto, el jurado los declaró a ambos culpables. Y a la madre de Eulalia la absolvieron de todo, aunque se piensa, y yo también lo creo, que sí que sabía todo lo que estaba pasando, si no, no tenía sentido que en ese momento estuviera con ellos en aquella pensión a punto de escapar del país. A Benjamín se le condenó a 22 años de prisión, mientras que a Eulalia, aunque también fue condenada, claro está, tan solo cumplió 4 años. Un dato curioso es que cuando salieron las imágenes de Balsano en los periódicos, pues como ocurre hoy en día, ¿no? Que hay como un fetiche por los asesinos que si además son atractivos, que en este caso es supuestamente Balsano. Yo no lo veo, pero mucha gente lo veía atractivo. La mayoría de mujeres se sintieron atraídas por él, entonces le mandaban también cartas a prisión. Y claro, pues no sé hasta qué punto eso a él lo engrandecía. Eh, Nada, cuando se pasaron los 22 años, Balsano salió de prisión. Lo que pasa es que durante la Guerra Civil Española se le perdió la pista. Y a día de hoy no se sabe nada de él. No sabemos si huyó del país, si murió durante la guerra. No sabemos absolutamente nada de Balsano. Y nada, hasta aquí este caso. Espero que os haya gustado. Y por favor, no me jugué mucho porque es mi primer caso, el primer vídeo que grabo y la primera vez que me pongo delante de la cámara. Y la verdad que estaba un poco nerviosa y todavía estoy buscando un poco mi estilo. Nada, me gustaría saber qué opináis, si os parece injusta la condena, si pensáis que quizás se hubiese podido resolver el caso si ese logro no hubiera aparecido. Nada, denle un like, suscríbanse si os ha gustado y nos vemos en el próximo episodio. Besitos.